Uno de los males de nuestro tiempo es la crisis de sentido y de significado que, parece, cada vez sufre más gente. Pasamos los días muy entretenidos, distraídos por el ruido a nuestro alrededor, pero cuando llega el silencio, la sensación de vacío puede ser desoladora. Quizá por eso nos empeñamos en poner ante nuestros ojos luces y colores, sonidos y formas, probablemente para combatir el horror vacui, y que la falta de estímulos no provoque que nazcan en nosotros esas preguntas existenciales tan terribles que, te cuento un secreto, van a acabar apareciendo igual, resonando en nuestras mentes una y otra vez. ¿Quién soy? ¿Tiene sentido mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué vivo? Por eso, hoy he venido a contarte por qué la historia bíblica de Jonás, sí, ese Jonás de la ballena, puede ayudarte a entender cómo vives y sufres ese anhelo por que tu vida y lo que haces, incluida tu carrera, tenga sentido. Porque sirva un propósito que te haga sentir pleno y te llene de paz interior aunque estés luchando en tu camino. Puede que te suene esta historia del Antiguo Testamento, que además es muy cortita, se puede leer en apenas unos minutos. De hecho, cuando acabes este vídeo, te recomiendo que vayas a leerla porque es muy interesante. En ella, Dios habla a Jonás y le dice: prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarle que su maldad ha llegado hasta mí. Jonás, como todos nosotros, seguramente en su vida oía muchas voces, y no solo voces dentro de su cabeza, sino las voces de amigos, familiares, de la sociedad y cultura de la época, pero esa voz era una voz diferente. Probablemente un tipo de voz que no se escucha con los oídos físicos, los que están en la cabeza, sino con los oídos del corazón, que se siente más que se escucha. Quizá nosotros hayamos sentido alguna vez alguna voz similar, aunque en apariencia no tan trascendente. Una idea, una pulsión, un pensamiento diferente, uno que no es como todos los demás, que está más alto en la jerarquía y que por lo general nos pone en una situación distinta. Un pensamiento que nos dice que debemos hacer algo que, por una parte, tiene sentido para nosotros, pero, por la otra, puede que nos dé algo de miedo. Algo que ocurre, por cierto, con todos aquellos que en la Biblia tienen una experiencia de Dios. Nunca es una experiencia de Él sin más. Siempre viene acompañada de una misión a la que son enviados. ¿Y qué hace Jonás cuando Dios envía a esta misión? La acepta. Jonás oye esta voz que viene de lo alto y que le dice que se prepare, y esto es importante por lo que te voy a contar más tarde, y que vaya al este por tierra hasta Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Jonás lo que hace es irse al oeste por mar hasta Tarsis. Y hay que entenderlo porque lo que le pide Dios a Jonás no es cualquier cosa. Nínive era la capital del imperio asirio, que era un imperio que había sido rival, un rival histórico del pueblo de Israel. Y además eran muy conocidos porque eran muy violentos y por ser terriblemente crueles, torturando a sus enemigos. La misión era prácticamente una misión suicida en el territorio más hostil que te puedas imaginar. Así que no me extraña que el bueno de Jonás, en vez de ir a Nínive, se fuera a Tarsis, que para la cosmovisión judía de la época era como decir al fin del mundo. No podía huir más lejos de Dios ni de su misión. Así que se embarcó hacia Tarsis y los vientos comenzaron a arreciar, hasta el punto que el barco amenazaba con naufragar. Mientras los marineros, aterrorizados, rezaban cada uno a su Dios para poder sobrevivir, Jonás dormía en la bodega, totalmente ajeno al caos que estaban viviendo. Pero el capitán lo despertó, recriminándole que estuviera dormido, y le pidió que él también rezara a su Dios para evitar que perecieran ahogados. Cuando todos los marineros se preguntaban por qué estaba pasando aquello, Jonás reconoció que era culpa suya porque estaba huyendo de la misión que le había encomendado Dios. Y cuando todos se preguntaban qué más podían hacer para no perecer, porque entre otras cosas se habían tirado toda la carga por la borda, Jonás hizo algo por lo que inevitablemente te tiene que caer bien. Se sacrifica, les dice que le arrojen por la borda y así el mar se calmará. Y es lo que pasa, le arrojan por la borda, le tiran al agua y el mar calma su furia. ¿Y qué pasa con Jonás? Y ahora viene lo que la gran mayoría conoce de esta historia. Aunque en la cultura popular se cuenta que es una ballena que se traga a Jonás, en el texto bíblico lo que dice es que Dios hizo que un gran pez se tragase a Jonás, que estuvo en su interior durante 3 días y 3 noches, en los que el pobre Jonás solo hacía que orar a Dios. Jonás rezaba desde la oscuridad y la opresión, desde el momento más profundo de su vida.
Y desde el seno del abismo, Jonás prefigura en un poema muy bonito que Dios va a devolverle a la vida, mientras se compromete a cumplir los votos que hizo a Dios. En ese momento, el pez lo vomita en tierra y Dios vuelve a recordarle su misión de ir a Nínive. Misión que esta vez sí que asume, y tras emprender su viaje y predicar en la ciudad, consigue que tanto los habitantes como el propio rey se conviertan de sus violencias y maldades, y Dios se compadece de ellos y no destruye la ciudad. Y entonces, ¿por qué te cuento esto? ¿Cuál es el significado espiritual de esta historia? Pues creo que significa que nosotros, como Jonás, podemos llegar a sentir una voz que viene de lo alto, que nos dice casi siempre con susurros que debemos hacer algo, que tenemos una misión que cumplir, que estamos llamados a algo más de lo que hacemos ahora, a algo distinto, a algo que normalmente está relacionado con nuestros talentos e inquietudes esenciales. Una misión que casi nunca es para mayor gloria nuestra. Su objetivo no suele ser satisfacer nuestros deseos hedonistas, el poder, el placer o el dinero, que no tienen nada de malo en sí mismos ni en su justa medida, pero que, puestos en lo más alto de nuestra jerarquía, se convierten en ídolos que solo servirán para tiranizarnos y que nos perdamos. El objetivo de esa misión que viene de lo alto, el objetivo de esa llamada, de esa vocación, suele ser algo que pueda ayudar a los demás, algo bueno para los demás. Y todos sabemos que eso requerirá sacrificios, tendremos que arriesgar algo. Será necesario que pasemos tiempo preparándonos para esa misión. Requerirá de trabajo y de esfuerzo. Prepararse para una misión exigente nunca es fácil. Tendremos que negarnos cosas que queremos, que nos harían sentir bien a corto plazo, pero que no contribuyen a ese propósito que debemos cumplir. También tendremos que afrontar cosas que serán duras, que no nos van a gustar, pero que nos harán más fuertes y sabios. Y por eso, como todos los héroes de las historias, nuestro primer impulso, esa primera tentación será rechazar la llamada, huir de la misión. Querremos huir de esa voz que viene de lo alto, marchándonos tan lejos como podamos. Y quizá no haga falta que huyamos cogiendo nuestros bártulos y marchándonos a Tarsis, al fin del mundo. Quizá lo hagamos distrayéndonos con cualquier cosa que nos haga olvidar que no estamos cumpliendo con nuestro propósito. Nos distraeremos con las redes, con según qué aficiones, diciéndonos que nuestra vida está bastante bien y que no deberíamos arriesgar con ella, o que eso que tenemos que hacer es imposible y cosas así. Y podremos acallar durante un tiempo ese susurro, esa voz, pero el vacío seguirá ahí. Y la voz puede sonar débil, pero no se rinde nunca. No nos podemos esconder de ella. No hay forma de esconderse de Dios ni de su plan. Dios no se cansa. Y si insistimos en huir, atraeremos grandes tormentas a nuestras vidas que, aunque durmamos un tiempo, ajenos a lo que ocurre a nuestro alrededor, traerán grandes problemas que nos afectarán tanto a nosotros como a los que están en nuestro entorno. Y solo podremos dejar de escuchar esa voz redoblando el ruido y enmascarando con acciones cada vez más extremas esa llamada, poniéndonos en situaciones cada vez más extremas que concentrarán nuestra atención en otro lugar durante un tiempo, pero que pondrán en peligro todo lo que somos y tenemos, que amenazarán con hacernos naufragar. Naufragar de verdad. No hace falta que te ponga ejemplos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Solo podemos hacer una cosa, y es sacrificarnos por ese bien mayor que debemos perseguir. Negarnos a nosotros mismos y a nuestros deseos de lo efímero. Dejarnos arrojar por la borda para aplacar el caos y traer la calma a quienes nos rodean. Pasar por ese momento oscuro dejando que el pez se trague nuestro ego para poder reconectarnos con lo que esa voz quiere de nosotros y comprender que nuestro paso por el abismo, aunque doloroso, casi siempre tiene sentido. Pero es un sentido que no siempre es evidente, tenemos que buscarlo y que solemos encontrar más fácilmente cuando miramos hacia atrás con la perspectiva que nos da el tiempo. Y todo esto para que, una vez dispuestos a cumplir nuestros votos, podamos volver a la luz, dejar que el pez nos vomite justo en el lugar desde donde vamos a partir hacia la aventura más grande de nuestras vidas, sabiendo que, por muy difícil que sea la misión, por imposible que parezca, cuando cooperamos con el propósito de Dios, desbloqueamos poderes enormes. No tiene por qué hacer fácil nuestro camino, pero su aliento nos dará la fuerza y dirección que necesitamos. Cuando escuches esa voz, cuando sientas esa voz que viene de lo alto, cuando te susurre que debes escribir, fundar esa empresa, ayudar a los pobres, componer música o convertirte en un referente en tu sector para promover algo que sabes que de verdad es bueno, no dejes que tu antiguo yo
ese Jonás testarudo y temeroso te haga huir hacia el fin del mundo. Si disciernes que esa voz es diferente, que es de verdad, no podrás acallarla jamás. Sométete a ella y deja que transforme tu viaje en una aventura digna de ser vivida. Una que llenará tu vida de sentido. Hasta el próximo episodio.